Buen día. Este video está siendo realizado para los estudiantes de cuarto año de la PES número 55. Yo soy la profesora de Química y aquí le voy a explicar cómo ir resolviendo las actividades de los distintos trabajos prácticos que les he enviado. Para comenzar tenemos una carátula, podemos ver Química, que es a modo de presentación, nos indica la secuencia didáctica perteneciente al primer trimestre de cuarto año. Y lo primero que encontramos es el trabajo práctico de repaso, en el cual, se va a hacer un repaso justamente de los contenidos que estuvieron viendo en los años anteriores. Primera actividad. Reconoce en las siguientes imágenes el tipo de transformación química o física de la materia. Tenemos que recordar que una transformación química es aquella en la cual se produce un cambio en la composición, en la estructura interna de la materia, en el cual se generan sustancias nuevas, con nuevas propiedades físicas y químicas anteriores a las sustancias iniciales en la transformación. ¿Sí? Entonces no tenemos las mismas sustancias al inicio de la transformación que al final de la transformación. En cambio, una transformación física o cambio físico, vamos a ver que las sustancias son las mismas al inicio que al final. No hay un cambio en la estructura interna de la materia. Los materiales modifican su forma por acción de un esfuerzo externo, cambian de estado por acción del calor o se disuelven, pero no se convierten en otros materiales. Todo esto son cambios físicos. Entonces, teniendo en cuenta esas dos definiciones, vamos a la actividad. Según estas imágenes, la primera imagen corresponde a una olla que contiene un líquido, puede ser agua, el cual se está evaporando, ¿sí? Entonces aquí hay un cambio de estado líquido a estado gaseoso. Todo lo que sea cambios de estado de la materia corresponden a transformaciones físicas. Entonces esta es una transformación física. Ahí anoto. En la imagen de abajo vemos un papel que se está quemando. Podemos ver que este cambio es irreversible. ¿Por qué? Porque el papel al inicio tiene determinadas propiedades y luego, después de quemarse, quedan cenizas, tiene otras propiedades. Entonces, a raíz de la combustión, que es una reacción química, se produjo un cambio de tipo irreversible, por lo cual la sustancia inicial es distinta a la sustancia final. Por lo tanto, corresponde a qué tipo de transformación? Transformación química. Así tendríamos que ir completando la línea de puntos también de los demás ejemplos. Punto número 2. ¿Qué es un átomo? Aquí tienen que poner la definición de átomo. Quiero que busquen la definición en la carpeta que tengan del año pasado, de los años anteriores, o bien, si no la tienen, buscan la definición en algún libro o en internet. Una definición no muy larga, pero sí concisa, ¿sí? Precisa. Luego indica cuáles son las partes del átomo en el siguiente modelo atómico. Y vemos que las partes principales son núcleo, orbitales, y luego las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Punto número 3. Utilizando la tabla periódica, completen el siguiente cuadro. Acá vamos a necesitar la tabla periódica. Si la tienen en papel, mucho mejor, en la casa. Y si no, vamos a usar la tabla periódica, la imagen que les había pasado en el Facebook o en los grupos de WhatsApp. Y vamos a ir completando la tabla. Aquí donde dice elemento va el nombre del elemento, por ejemplo, el elemento plomo. Su símbolo, que tenemos que buscar en la tabla, grupo y periodo en el que se encuentra, número de grupo, número de periodo. A simboliza
lo que es masa atómica o número másico. Z simboliza número atómico. Esta P con el signo positivo arriba indica número de protones, la E con el signo negativo arriba, número de electrones, y la N sola, número de neutrones. Entonces, vamos a lo que es el elemento plomo. Vamos a la tabla periódica, a la imagen de la tabla periódica que les había enviado. ¿Sí? Ahí la tenemos. Para buscar por el nombre, yo le voy a ampliar para que se vea mejor. ¿Sí? Y tenemos los nombres acá abajo. ¿Sí? Tenemos el símbolo y el nombre acá abajito. Entonces buscamos el nombre y encontramos el plomo. ¿Cuál es su símbolo? PB. P mayúscula, B minúscula. Aquí también encontramos el número que está acá arriba, corresponde al Z, número atómico. Y el número que está acá abajo, que es un número decimal, con coma sería, corresponde a A, que sería número másico o masa atómica. Entonces estos datos extraídos de la tabla los tengo que usar para completar mi ejercicio. El símbolo entonces decíamos era PB. Grupo y periodo al que pertenecen. Vamos a volver un ratito a la tabla para poder ver dónde estaba el grupo y periodo. ¿Sí? Acá estaba PB, está en el grupo 14, recordar que grupos son las columnas, las líneas verticales, y está en el periodo 6, los periodos son las líneas horizontales o las filas. Entonces está en grupo 14, periodo 6. Grupo 14, periodo 6. El A, que sería masa atómica o número másico del plomo, es 207. El número atómico que habíamos encontrado ahí también en la tabla es 82. Y luego completamos protones, electrones y neutrones. Aquí los protones van a ser también 82. Igual que el número atómico, porque el número atómico es el número de protones que tiene el átomo de un elemento químico. Aquí el número de electrones también vamos a repetir el mismo número anterior, 82. ¿Esto a qué se debe? A que los átomos de los elementos son neutros. Quiere decir que tienen la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Entonces tiene la misma cantidad de protones que de electrones, por eso repetimos el mismo número. Y el número de neutrones no nos da la tabla periódica, pero sí lo podemos calcular a partir de la siguiente fórmula. Aquí les explico esa parte. Tenemos que saber que A, número másico, es igual a Z, número atómico, más N, número de neutrones. Por lo tanto, para calcular N, número de neutrones, tenemos que hacer A menos Z, la resta de A menos Z. En el ejemplo anterior, el número de neutrones del plomo va a ser A vale 207, menos Z vale 82. Y allí nos va a dar el número de neutrones. ¿Sí?
Eso hay que calcular y colocarlo allí. El número de neutrones es 125. Lo colocamos aquí arriba. ¿Sí? Le voy a corregir. Ahí están en minúscula. Recordar siempre esta fórmula para calcular el número de neutrones. Pasamos al siguiente punto, punto B sería, del mismo ejercicio, que es, teniendo en cuenta los elementos del inciso A, clasificar los elementos en metales, no metales y gases raros. Entonces todos los elementos que nosotros vayamos ubicando aquí, tenemos que clasificarlos en metales, no metales y gases raros. Recordar que vamos a volver otra vez a la tabla periódica, a la imagen de la tabla periódica. Los elementos están ubicados de esta manera. Los metales están del lado izquierdo de la tabla periódica, estarían aquí, también en el medio, en esta parte, serían los de color turquesa. Los no metales están del lado derecho de la tabla periódica, sería toda esta parte de color verde. Y los gases raros o inertes son los que están en esta última columna en el grupo 18 con color celeste. Entonces, por ejemplo, si tomamos al elemento plomo, que está en esta zona, en este lugar, se trata de un metal. También nos podemos guiar en la clasificación con los colores que están aquí, que nos indican qué tipo de elementos son cada uno. Fíjense, el naranja son metales alcalinos. El amarillo es metal alcalino térreo. Los de color rosado, metales de transición. Luego tenemos estos dos, que son lantánidos y actínidos, que están acá abajo, metales de transición interna se llaman. Los de color turquesa son metales del bloque P. Los de color verde son los no metales. Y los de color celeste son los gases nobles, o gases raros también se llaman. Y a tener muy en cuenta que el hidrógeno que aparece acá en el grupo 1 es un no metal. A pesar de estar de este lado, es un no metal. Volvemos entonces a nuestros ejercicios del trabajo práctico. Fíjense que en esta tabla se puede hallar el elemento químico también a partir del símbolo. Buscamos el símbolo Ga y nos va a salir, por ejemplo, Ga corresponde al elemento galio. Y de allí vamos completando grupo, periodo, A, Z, número de protones, número de electrones, número de neutrones. Lo mismo acá abajo. Elemento químico que se ubica en el grupo 17 y periodo 3. Si vamos a la tabla periódica, el grupo 17, periodo 3, es el elemento cloro. Y así sucesivamente tenemos que seguir resolviendo en la tabla periódica. Punto número 4 dice cuáles son los tipos de uniones químicas que existen y describe brevemente cómo se dan este tipo de uniones. Bueno, los tipos de uniones químicas son 3. Tenemos acá abajo en la tablita: iónica, covalente y metálica. Y tenemos que describir brevemente cómo se dan ese tipo de unión. Vamos a buscar nuevamente en nuestras carpetas que tenemos acerca de uniones iónicas, covalentes y metálicas para completar. Y representar, en el punto número 5, con estructura de Lewis, las siguientes sustancias iónicas. Y eso voy a explicarles en otro videito, ya directamente en el pizarrón. Cómo quedaría esa representación con estructura de Lewis. El último punto que dice completa el siguiente cuadro, tenemos que las uniones iónicas se forman entre ¿qué elementos?
Los elementos que la forman son metales y no metales entre sí. Cuando se une un metal con un no metal, da una unión iónica. La diferencia de electronegatividad que existe entre ambos elementos es muy alta, ¿sí? Es muy alta. Y aquí indica igual o mayor a 2, esa diferencia de electronegatividad. ¿Conducen la corriente eléctrica? Sí, conducen. ¿Producen iones? Sí, producen iones porque producen cationes y aniones. De la misma manera vamos a ir completando el resto. La unión covalente es los elementos que la forman son no metales entre sí, o sea, no metal más no metal. La diferencia de electronegatividad es baja o nula. Acá les dejo esa información. Baja o nula entre 0 o menor a 2. ¿Conducen la corriente eléctrica? No. ¿Producen iones? Tampoco, no. Y en la unión metálica es la unión entre dos metales, como dice el nombre, metal más metal sería. Diferencia de electronegatividad, acá les dejo también esa diferencia de electronegatividad, es baja o nula, acá no tenemos valores, ¿sí? ¿Conduce la corriente eléctrica? Sí, porque sabemos que los metales conducen la electricidad. ¿Producen iones? Sí, también. Porque tenemos la formación de cationes unidos todos en un mar de electrones. Esa es la estructura. Y con eso damos terminado este trabajo práctico de repaso.